Bienvenidos una vez más a una nueva clase de nuestra escuela ministerial en línea. Esta vez, siguiendo el tema del libro de Hebreos, vamos a introducir mucho más nuestros conceptos de escatología del Nuevo Testamento, iniciando de esta manera una visión que nos acercará más tarde al libro de Apocalipsis. ¿Qué necesitas para esta clase? Lo primero es orar. Vamos a pedir al Señor que Él nos dirija, nos bendiga, hable al corazón y podamos aprender cosas preciosas. También necesitas tu Biblia. Es de suma importancia tener tu Biblia al lado. Y puede ser de mucha ayuda tener el programa de Word. De hecho, voy a enviaros a aquellos que estáis en nuestro sistema de escuela ministerial en línea. Voy a enviaros un PDF con un comentario al libro de Hebreos por un hermano llamado Trenchard. Un buen comentario que nos podrá ayudar un poquito a entender más este libro. Y por último, necesitas tu blog de notas. Hay algunas preguntas que nos estamos haciendo a la hora de acercarnos a este libro de Hebreos. La primera, ¿qué nos enseña el libro de Hebreos sobre el pecado? ¿Qué es el pecado? La segunda es, si Cristo es superior al Antiguo Testamento, ¿debo rechazar entonces el Antiguo Testamento? Otra pregunta que debemos hacernos, ¿de qué sirve el Antiguo Testamento para el creyente de hoy en día? ¿Es necesario leerlo, aprenderlo, estudiarlo, o podemos dejarlo a un lado? Por último, una pregunta también que nos va a ayudar es, ¿puede un creyente perder su salvación? Algunas de esas amonestaciones en el libro de Hebreos parecen indicar eso. Pero ¿concuerda esta interpretación con el resto de la Escritura? Entonces, Hebreos 6, ¿a qué se refiere? Ahora, estamos viendo el libro de Hebreos y centrándonos en ello en nuestra introducción al Nuevo Testamento y en nuestro estudio de escatología. Hebreos se nos presenta como un libro apasionante. Quiero animarte a que lo leas. Si lo has leído una vez, vuélvelo a hacerlo. Porque hasta ahora ya hemos podido responder a algunas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué motivos se escribió el libro de Hebreos? ¿Quiénes fueron sus destinatarios? ¿Quién es el autor? Bueno, creo que eso quedó claro, ¿verdad que sí? El Espíritu Santo es el autor y el hombre, la herramienta que Dios usó, no lo sabemos. Y también, ¿qué carácter literario tiene el libro? Empezando como un tratado teológico, una epístola. Cuántas cosas hemos aprendido hasta ahora, ¿verdad? Y por último, el tema del libro. Seguro hay varios subtemas, pero el tema principal es Cristo y la superioridad de Cristo por encima de todas las cosas. En esta nueva unidad vas a descubrir algunas cosas interesantes. Lo primero, el concepto del pecado. ¿Qué nos enseña la Biblia sobre el pecado? No solo en sus palabras griegas, sino en sus conceptos teológicos. También vamos a descubrir 12 certezas. Vamos a descubrir cómo hay cosas que son mayores que, y cómo Cristo es mayor que. Vamos a descubrir también 8 amonestaciones. Bien, lo primero que tenemos que entender es el concepto del pecado en la Biblia. Algunas de las palabras del original griego nos ayudan a entender qué es el pecado. Una de las más comunes es la palabra amartía. Esta palabra podemos traducirla como perder el blanco, errar el blanco. Es interesante porque el concepto de pecado es básicamente desobediencia. Desobediencia a lo que Dios ha determinado. Otro término, la palabra upakoe, nos recuerda la falta de oír las instrucciones divinas, lo que Dios nos dice, el propósito, la voluntad del Señor. Pero cuando contemplamos la Biblia, y en especial el libro de Hebreos, descubrimos 7 conceptos teológicos del pecado. Y me gustaría hablar básicamente de estos conceptos. El primero es hablar del pecado de Adán. Dios creó un hombre, lo puso en un lugar ideal, un jardín. Le hizo poder cuidar el jardín, le dio una responsabilidad, y no hallando ayuda idónea para él, le proveyó una ayuda idónea, Eva, su esposa. La Biblia nos habla como Dios le puso una prueba, le dio unas instrucciones claras. No podía comer de el árbol
de la ciencia, del bien y del mal. No era una manzana, ¿de acuerdo? Tengamos que tener eso fuera de nuestra mente. ¿Por qué hizo eso el Señor? Bueno, es difícil responder a los porqués divinos, pero entendemos por las Escrituras que Dios quería probar a esa criatura y Dios en su omnisciencia sabía lo que pasaría y Dios en su sabiduría ya había preparado un plan de redención para esa criatura. Lo que la Biblia nos dice es que la serpiente se acercó a la mujer, le habló, puso en duda las instrucciones que Dios había dado, plantó la semilla de la duda y de la incredulidad en la mente de Eva. Y Eva, siendo engañada, tomó del fruto y comió. Adán, su marido, vio lo que su mujer había hecho y comió así como ella. Era una desobediencia clara, una falta de oír, un errar el blanco. El hombre, esa criatura perfecta que Dios había puesto en un lugar ideal, con un libre albedrío, con una voluntad establecida, decidió desobedecer a Dios y abrazar la desobediencia. Vemos en la Biblia que Eva fue engañada. Adán, sin embargo, no fue engañado. Él sabía lo que estaba haciendo. Tal vez quiso correr la misma suerte que su compañera. Si ella iba a morir, él también moriría con ella. Podemos inferirlo. La Biblia no nos muestra un versículo que diga algo así, pero nos da instrucciones, nos da patrones que muestran que Adán tuvo una voluntad férrea. Luego, en el Nuevo Testamento encontramos a Cristo, el otro Adán, que muere por su amada esposa, la Iglesia, y toma en él mismo forma de hombre, se sacrifica, toma el pecado de su Iglesia. Adán pecó voluntariamente, pero la Biblia también nos dice que el pecado entró en el mundo por un hombre. Así podemos ver claramente que el pecado no se inició aquí en el planeta Tierra. ¿Dónde pues? Isaías, capítulo 14, y Ezequiel, capítulo 28, nos muestran claramente dónde empezó el pecado. La Biblia nos narra como otra de las criaturas que Dios había hecho muchísimo antes que el mundo fuera, el ángel superior, una preciosidad de criatura hecha para la alabanza de Dios. Se llenó de orgullo. Quiso ser igual que Dios. Quiso usurpar el trono de Dios. Quiso subir a las nubes, símbolo del Espíritu Santo, y sentarse en el trono, lugar que solo correspondería a Cristo. Y así Satanás y los ángeles que le siguieron en esa rebelión inició el pecado. El concepto teológico de pecado, de desobediencia, empezó en el lugar más santo que jamás haya existido. Adán pecó, pero era su pecado, era lo que él hizo, por lo cual él es culpable y responsable. Sin embargo, eso nos lleva a un segundo punto. El segundo punto es la naturaleza adámica. La naturaleza adámica es el resultado de la herencia en el hombre del pecado que cometió Adán. Ahora, debemos decir que yo no soy culpable de su desobediencia. Yo soy culpable de lo que yo hago y daré cuenta a Dios por ello. Pero de la misma manera que genéticamente he recibido toda la información, la herencia genética de nuestros padres, de la misma manera recibimos las consecuencias del pecado adámico. Es decir, como si fueran unos genes espirituales. En el hombre, al nacer, hay una naturaleza que pertenece a su padre Adán. Y no es una naturaleza santa y perfecta, sino una naturaleza caída, rebelde,
el hombre nace siendo malo. Ahora, debemos entonces decir que no somos pecadores porque hacemos pecado, sino que hacemos pecado porque somos pecadores. Nuestra naturaleza nos empuja a esa desobediencia. Solo hace falta ver un pequeño niño que empieza a crecer y de repente ¡buah!, sale algo de él, de su naturaleza pecaminosa. A eso le llamamos la naturaleza adámica. Pero, como he dicho antes, Dios nos hace responsables a cada uno de nuestro pecado personal. Lo vemos claramente en el libro de Apocalipsis, donde los libros se abren y cada uno es juzgado según sus obras. La Biblia es clara al decir que la salvación es por gracia, no es por las obras, es un don de Dios. Pero también la Biblia es clara al mostrar que seremos juzgados por nuestras obras. Ningún hombre tiene excusa. El pecado personal nos hace responsables ante Dios y sin duda alguna no podemos hacer nada para ser limpios y perdonados de ese pecado por nuestras propias fuerzas. La salvación pertenece a Jehová. Es Dios que en su infinita gracia, en su bondad y misericordia, extiende su mano a nosotros, pecadores caídos, muertos en el pecado, en la desobediencia, y nos extiende su brazo para darnos la vida eterna. El perdón de nuestros pecados es obra de Dios y perdona nuestro pecado pasado, presente y futuro. En esa salvación, en ese perdón, se encuentra nuestra seguridad por la obra que Jesucristo ha hecho. Por eso podemos estar seguros que nuestro pecado personal puede ser perdonado. Fue puesto en la cruz del Gólgota, fue limpiado con la sangre del Señor Jesucristo. Pero descubrimos algo también que nos llama la atención. En el libro de Romanos, capítulos 6, 7 y 8, Pablo nos introduce una verdad necesaria de entender. La lucha del pecado. Este cuerpo que me arrastra al pecado. Cuando nos convertimos, somos hechos una nueva naturaleza. Dios nos ha dado una nueva mente para entenderle. Nos ha dado un nuevo corazón para amarle y una nueva voluntad para obedecerle. La naturaleza caída no tiene estas cosas. Las cosas de Dios le son locura. No ama a Dios, no puede cumplir tan siquiera el primer mandamiento. Y su voluntad, esclava del pecado. Sin embargo, cuando creemos, hay un cambio radical. El perdón de nuestros pecados, la obra del Espíritu en nuestro corazón, el nacer de nuevo, el ser hechos nuevas criaturas. Hay algo, sin embargo, que todavía no ha cambiado. Si eres feo, continúa siendo feo. Tu cuerpo continúa siendo el mismo, ¿verdad? ¿Ya? Y este cuerpo, esta carne, me empuja al pecado. Me hace hacer cosas que a Dios no le agradan. Y ahí está la lucha. La lucha contra la carne. Ahora, no entendamos mal lo que la Escritura dice. Hay dos palabras para carne. En griego, la palabra soma habla del cuerpo. Este cuerpo es perfecto, es maravilloso, aún bajo las consecuencias del pecado, enfermedades, vejez, malformaciones genéticas, aún en eso, aún y ello. Cuando contemplamos el cuerpo, vemos que es una obra extraordinaria de Dios. El cuerpo no es pecado. Pero dentro de este cuerpo hay un principio que la Biblia llama sarx. Sarx se traduce también como carne. De ahí viene el concepto teológico del pecado carnal, del creyente carnal, de este cuerpo, al cual Pablo dice: maldito hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Los romanos tenían un castigo bastante peculiar para los asesinos. Tomaban al asesino y a la víctima. Tomaban al asesino y la ataban con su víctima. Manos con manos, pies con pies, cara con cara.
la putrefacción, la corrupción del muerto, pasaba al vivo. Y ese cuerpo de muerte, esa expresión que Pablo usa, se refiere justo a este castigo. Nuestro cuerpo nos lleva cautivo al pecado. Y la única manera de mantener esta carne en el altar, atada, es presentándola al Señor. Romanos capítulo 12. Una palabra que podemos usar es la palabra santificación. Otra palabra es la palabra consagración. Es el poder entregar lo que soy al Señor. No estoy hablando de una perfección absoluta. John Wesley cayó en el error de pensar en un segundo acto de gracia y ver la santificación como una solución por completo al pecado que estoy hablando. No, mientras estemos en este cuerpo, estaremos luchando con el pecado. Pero no hay excusa. Para vivir en el desierto espiritual, podemos vivir en el poder del Espíritu. Y eso es lo que también la Biblia nos anima y enseña a lo largo del libro de Hebreos, de poder vivir una vida de victoria. Ahora hay más. Descubrimos también que a lo largo de nuestra vida encontramos pecados fuera, en el ambiente, en lo que nos rodea. Un ejemplo bíblico que nos da un patrón es cuando un judío se encontraba con un muerto, tal vez mientras araba la tierra o estaba trabajando en el campo, y la Biblia dice que si encontrabas un muerto estabas contaminado. Bueno, esta contaminación no era culpa tuya, era algo que habías encontrado. Muchos de nosotros a lo largo de nuestro andar diario podemos oír palabras soeces, blasfemias en contra de Dios, podemos ver cosas que son pecado y nos sentimos sucios. Otro patrón bíblico que tenemos es Cristo lavando los pies a sus apóstoles. Él dijo, ya estáis limpios, ya han sido salvados, perdonados, limpiados. Pero aún tenían que recibir una limpieza específica, la del día a día. Y esto también lo vemos en nuestro diario andar con el Señor, cuando vemos que hay luchas y hay pecados que confrontamos en el mundo que nos rodea, en la mundanalidad sin Dios. Y tenemos que llevar nuestra mente cautiva a Cristo para tener la victoria. Algo que nos llama la atención es el pecado maestro. Tal vez sea un nombre un poco extraño, podríamos tal vez buscar otro nombre, pero es el tipo de pecado que llega a definir la persona. Es cuando un pecado se convierte tan fuerte en la vida de esa persona que incluso define su carácter. Un ladrón, le llamamos ladrón porque ha robado. Y su manera de robar ha creado un hábito, una manera de vivir, un carácter. Un borracho, le llamamos borracho porque su pecado ha sido continuo, le ha controlado. Le ha creado un carácter, un modus vivendi. Y así podemos mencionar muchos otros pecados. Es el pecado que controla la vida de una persona y que cuando se convierte, ese pecado que hasta entonces le había controlado, tal vez sea una lucha en su vida cristiana. De hecho, Satanás sabe por dónde tentarnos, por dónde atacarnos, qué hacer para destruirnos, cuál es nuestro punto débil. Y tenemos que convertir ese pecado maestro en un punto fuerte para la gloria del Señor. El último concepto teológico del pecado es el pecado de la apostasía. La palabra en griego apostaseo quiere decir caer de, abandonar. Pablo, hablando a los Gálatas, les dice, de la gracia habéis caído. Habían dejado a un lado las doctrinas, las enseñanzas de la gracia para volver a abrazar las doctrinas de las obras. La Biblia nos muestra el pecado de la apostasía como un pecado que sella el alma en un destino eterno. Ahora, esto es complicado de mencionar y solo Dios conoce muchas veces los corazones. Pero hay dos pecados que son directamente relacionados con lo que estoy diciendo. Dos pecados que no pueden ser perdonados. El primero, en la marca de la bestia, en el libro de Apocalipsis.
Aquellos que reciban esa marca, su destino eterno ha sido sellado. La Biblia también nos habla de el pecado, la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Ya hay muchas discusiones sobre qué es esto, qué puede ser. Personalmente yo no creo que sea insultar al Espíritu Santo. A veces blasfemamos el nombre de Dios. Más bien entendemos que la blasfemia hacia el Espíritu Santo es ese punto cuando el corazón del hombre queda sellado, endurecido, porque por años el Espíritu Santo ha estado redarguyéndole de pecado para llevarle a la salvación en Cristo, y lo único que ha hecho es rechazar esa salvación. En ese momento de rechazo, igual que Faraón, que endureció su corazón, hasta que Dios endureció el corazón de Faraón. El pecado, pues, de la apostasía es un pecado que pertenece a la prerrogativa divina en sellar el destino de un hombre. La Biblia nos habla que en los últimos días viviremos tiempos de apostasía. Es lo que estamos viendo en nuestros días. El caer de la verdad y abrazar el error. Las doctrinas de demonios que ahora se están predicando en muchísimas iglesias. La época de la Odisea. El dejar la verdad y la fe que fue predicada y enseñada a los santos para seguir el error. 7 conceptos del pecado. Y estos 7 conceptos son vistos a lo largo del libro de Hebreos. Pero vamos a ver algo, vamos a descubrir algo y lo haremos en nuestra segunda unidad. Cristo. Cristo es mayor que. Cristo. Cristo es el centro del libro de Hebreos. Es el latir del corazón de toda la Biblia. Y el libro de Hebreos va a presentar a Cristo como mayor que en varias de sus facetas. Cristo es mayor que los profetas, mayor que los ángeles, mayor que Moisés, mayor que Josué, mayor que Aarón. Y fijaros bien en esto, porque cada uno de los 5 ocupa un lugar de gran importancia en la religión de los judíos. De hecho, si pensamos en un momento, los profetas, los ángeles, Moisés, Josué, Aarón, el sacerdote, eran las columnas de las creencias que tanto defendieron los fariseos y los saduceos, algunos de ellos que no creían ni en la resurrección, ni creían en los ángeles, y aún así tocar el sacerdocio arónico. ¡Wow! Sin embargo, el libro de Hebreos presenta a Cristo como mayor que. Y en ese aspecto vemos que hay 12 certezas, 12 cosas seguras que el libro de Hebreos va presentando una por una por una. Ahora, en nuestra pequeña clase de MOL no nos da tiempo para desarrollar cada una de estas grandes certezas. De hecho, en la clase presencial las desarrollamos un poquito más y también lo haremos en las predicaciones que estamos realizando en nuestra iglesia. Pero lo que estamos haciendo es una introducción al libro, no un estudio exegético del mismo. Así que en esta presentación dejadme simplemente mencionar cuáles son esas 12 certezas y hacer alguna referencia a ellas. La primera, Cristo es mayor que los ángeles que transmitieron la palabra. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos últimos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Capítulo 1 del libro de Hebreos. Empieza desarrollando la idea de Cristo y muestra ahí cómo es el Hijo, el heredero del Padre. Lo primero que presenta es la realidad que los ángeles, criaturas también de Dios, tienen un lugar extraordinario en el servicio hacia Dios, pero a ninguno de ellos Dios le dijo jamás: mi hijo eres tú, hoy te he engendrado. De esta manera Cristo se convierte en mayor que, alcanzando un mejor nombre que ellos. Cristo, el Hijo de Dios, Él es mayor que los ángeles. Eso lo puedes ver en el capítulo 1, versículo 4 hasta el 14, y el capítulo 2, versículos 5 y 18. Cristo mayor que los ángeles. También Cristo es mayor que Moisés. Y cuando hablamos de Moisés,
debemos recordar dos cosas importantísimas. Una es la ley, lo narrará más adelante en el libro de Hebreos. Pero aquí Cristo es presentado como mayor que Moisés, hablando como Moisés fue el redentor, el Goel, el que rescató a Israel de Egipto. ¿Y en qué cosas Cristo es mayor que Moisés? Bueno, una vez más nos encontramos con un patrón, con un símbolo, con un tipo de la vida espiritual. El libro de Hebreos, en muchas facetas, es un paralelismo a la vida espiritual de Israel. El mismo nombre del libro, Hebreos, nos da esa reseña que muestra que somos peregrinos, como Israel, los hebreos. Estamos andando, peregrinando, viajando en una tierra que no es nuestra, buscando una patria celestial. Israel fue esclavo en Egipto. Egipto, a lo largo de la Biblia, se convierte en un simbolismo, en un tipo del mundo. Faraón se convierte en un tipo, en un símbolo del diablo, de Satanás, el príncipe de este mundo. Nos tenía esclavos cuando estábamos perdidos en nuestros pecados, sin esperanza alguna. De repente, Dios levanta a un libertador, el Señor Jesucristo. Y con brazo fuerte, con milagros, con poder, nos saca de la esclavitud de Egipto. Y la primera prueba milagrosa, la primera dificultad, es cruzar el Mar Rojo. El cruce del Mar Rojo, pues, se convierte en un simbolismo de la conversión. La obra es una obra de Dios. Nosotros no podemos, pero Dios, a través del Redentor, el Señor Jesucristo, abre el Mar Rojo. Cruzamos en seco. Tenemos por fin la libertad de Egipto. Hemos sido rescatados. Pero ahora en nuestro peregrinar encontramos una lucha, lo que antes hemos presentado como el pecado de la carne, la lucha con el mundo, con la carnalidad, con los recuerdos de antaño. Aquellos israelitas que dejaron Egipto atrás lloraban porque echaban de menos los ajos, los puerros, las cebollas de Egipto. Todo olía mal, pero lo echaban de menos. Así los creyentes muchas veces echamos de menos el mundo y sus tentaciones. Igual que ellos, por años estamos dando vueltas en una tierra árida y seca, espiritualmente tristes, apagados, quejosos, igual que Israel. Y Dios tiene que obrar. Dios tiene que obrar a través de su Santo Espíritu para introducirnos a la tierra prometida. Dios levanta, después de Moisés, como ya veremos, a Josué. Y por eso Cristo se convierte también no solo en alguien mayor que Moisés, capítulos 3, versículo 3 al 19, sino que se convierte en alguien mayor que Josué, capítulo 4, 8 al 13. Porque Moisés sacó a Israel de Egipto, pero Josué introdujo a Israel en la tierra prometida. Y de nuevo encontramos un reto. Otro río, aguas. Las aguas en la Biblia simbolizan la muerte. Y esta vez es el Jordán. El cruce de ese río implica una crisis. Ahora, no es nacer de nuevo, no es el bautismo por agua, es lo que podemos llamar la consagración. El entendimiento en la vida del creyente que vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la esperanza de la gloria de Dios, de Cristo, mi amado Señor, mi todo. Esa palabra consagración quiere decir llenar las manos de Dios. La palabra en hebreo se podría traducir así. Algunos han hablado de este efecto como la santificación. Una vez más nos acercamos a ese momento donde el creyente entiende que debe vivir una vida de abundante fruto, una vida de paz, de gozo, donde el Espíritu Santo le controla. Y en ese aspecto entramos en la tierra prometida. La tierra prometida, Canaán, no es el cielo. En el simbolismo bíblico vemos que hay gigantes, y hay luchas, y hay batallas, y hay pecado de Canaán. Vemos ahí esa lucha.
pero sí nos recuerda la abundancia de fruto y que el creyente puede vivir una vida llena de fruto. Así que Cristo es mayor en estos aspectos que los ángeles y que Moisés y que Josué. Pero Cristo es también mayor que Aarón, el sacerdote, y tenía un sacerdocio temporal, y fue levantado entre los hombres, y él mismo tenía también que confesar sus pecados y dar sacrificio por él mismo. Capítulo 4, versículo 14 hasta el 8:6. Cristo es mayor que Aarón. Cristo también es mayor que el primer pacto que estaba incompleto. Capítulo 8, versículo 7 al capítulo 10, 25. El primer pacto, el Antiguo Testamento, fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Eran las sombras de lo porvenir. Eran los tipos de quién sería Cristo. Y aún en la hermosura y las enseñanzas que tienen tanto las fiestas de Jehová como el tabernáculo con todas sus tipologías, todo eso pertenece a un antiguo pacto. Un antiguo pacto que fue mejorado con el nuevo pacto hecho en su sangre. Y por eso también Cristo es mayor que los tipos, los símbolos, del Antiguo Testamento. Lo vemos en el capítulo 9, versículos 1 al 15. Cristo es mayor. Y en estos aspectos, qué gran certeza nos da el libro de Hebreos de nuestro amante Salvador. Cristo es mayor que la sangre en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos litros de sangre fueron derramados? ¿Cuántos sacrificios? Sangre vertida, sangre puesta en el altar, en el propiciatorio, sangre de corderos, de la vaca alazana, sangre que solo podía cubrir, nunca lavar, nunca perdonar, como la sangre de Cristo que limpia, perdona y establece. Capítulo 9, versículo 16 hasta el 10:39. La sangre de Cristo, del Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, que nos habla de ese plan de redención que Dios estableció mucho antes que el mundo fuera, sabiendo que su criatura, Adán, pecaría. Dios estableció un plan de redención. En el capítulo 11, el famoso capítulo de la fe, vemos que Cristo y la fe en Él es mayor que las obras sin fe. Luego irá a Santiago y hay una conexión tremenda, porque Santiago nos habla de una fe que obra. Y Hebreos nos habla de una fe que se muestra por las obras. Así que tenemos esa gran unión entre los dos libros. Por último, vemos que esa obra redentora, esas certezas, se muestran también en Cristo y su cruz. Cristo es mayor que Aarón, que tenía un sacerdocio temporal. Cristo es mayor que el primer pacto, que estaba incompleto. Cristo es mayor que los tipos del Antiguo Testamento. Pero Cristo y su cruz, la cruz de sufrimiento, en el círculo normal de la vida, es mayor que los caminos humanos en el círculo de la vida sin Cristo. El capítulo 12 es la parte práctica del libro de Hebreos. Y nos muestra la importancia de llevar la cruz de Cristo cada día, seguir sus pisadas, hacer lo que Él desea, y de esta manera vivir en la abundancia de la vida gozosa. La cruz de Cristo, un símbolo de maldición, se convierte en un símbolo de bendición y de victoria en el capítulo 12. Hay otra certeza: Cristo y el Calvario es mayor que el Sinaí y la ley. Os hablaba antes como Moisés, que rescató a Israel de Egipto, también es tipificado como el dador de la ley. La ley justa, santa, buena, nos muestra el carácter de Dios, nos muestra los requisitos de Dios que nadie pudo cumplir, exceptuando a su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Y por eso Él es mayor que la ley, porque Él es el cumplimiento de esa ley. El capítulo 12, versículos 18 al 24. Cristo, por lo tanto, y la ofrenda encendida, al morir en la cruz, es mayor que el tabernáculo y su altar. Muchos símbolos en el tabernáculo,
y cada uno de ellos nos habla de Cristo. Desde la gran puerta de entrada, una invitación a todos a que tengan comunión con Dios, y el gran altar de bronce, símbolo de juicio, y la fuente de agua que lava, y más adentro, esa mesa de los panes, de la comunión con el Señor, esa luz del candelabro, el Espíritu Santo, ese incienso que nos habla de la oración, todo ese simbolismo que nos habla incluso de Cristo, el pan de vida, que nos enseña a orar y a orar en su nombre, que Él es la luz del mundo, como ese candelabro alumbraba la oscuridad del lugar santo. Un poquito más adentro, el lugar santísimo, el lugar donde la gloria del Shekinah se presentaba, la gloria de Jehová. Cristo es la gloria de Dios. Y en ese aspecto, Cristo es mayor que el tabernáculo y su altar, porque esos eran tipos y símbolos y sombras de lo porvenir, pero ahora ha venido Cristo. Y es una certeza. Ahora, hemos visto esas certezas. Te animo a que lo marques en la Biblia, descubras dónde están, porque tendremos que hablar de las 8 amonestaciones del libro de Hebreos. Pasos de acción. Hemos estado viendo varias cosas interesantes a lo largo de esta unidad, pero ahora es el momento de tomar pasos de acción. ¿Y has hecho esto otras veces? Recuerda al principio, los conocimientos que no se aplican se pierden. Así que te invito a tomar tu bloc de notas y en un minuto, apuntar todo lo que has aprendido. El minuto empieza ya. Ahora es momento de profundizar. Lee el libro de Hebreos marcando las exhortaciones. Hay unas 72 exhortaciones. Hay muchos consejos que el libro de Hebreos da al creyente. Es un libro práctico. Marca también las amonestaciones. Lo veremos en la siguiente unidad. Lee el comentario bíblico que a través del PDF te he enviado. Puedes leer la introducción, que te da un buen bosquejo de lo que es el libro. Mira el vídeo de la clase presencial. Eso te ayudará a ampliar más la presentación que hemos hecho aquí. También me gustaría pedirte que escribieras un bosquejo del libro de Hebreos. Es fácil de hacer si encuentras algún comentario que hable de ello. Profundiza. Cuando leas Hebreos, marca las cosas en que Cristo es superior. Lee Hebreos y marca qué cosas son mejores. ¿Un mejor camino? Eso es algo que no he hablado en esta clase, pero que puedes descubrir tú mismo en el libro de Hebreos. Me gustaría hablarte de los beneficios de inscribirte. Estos beneficios te ayudarán a poder continuar en nuestras clases recibiendo toda la información, no solo los vídeos, sino también los PDF, y mantenerte al día de cada una de las cosas que la Fundación Bíblica está haciendo. Puedes ver nuestro canal de YouTube y si no estás inscrito te animamos a que lo hagas. También nuestra sociedad de alumnos. Esa sociedad que incluso con un pequeño carnet nos permite tener descuentos en museos y otros lugares culturales. Como he dicho, hay PDF gratuitos y nuestras notas, tanto para este curso como para otros, están siendo publicadas y nuestro link podrás también bajarte ahí esas publicaciones. Y por último, estamos preparando una serie de webinars donde los alumnos que estáis siguiendo este curso de EMOL podréis participar. Para ello necesitamos vuestro correo electrónico. Gracias por estar siguiendo nuestras clases a través de este curso de la Escuela Ministerial en Línea de la Fundación Bíblica. Hablamos con sencillez. No es nuestra pretensión hablar teológicamente de grandes cosas, sino animar a cada creyente a servir, amar y obedecer a nuestro Dios. Muchas gracias y que el Señor os bendiga.